Gracias a la Sociedad Española de Diabetes por darnos la oportunidad de presentar la guía que hemos elaborado como uno de los proyectos del Grupo de Trabajo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes, y gracias también a los que os habéis conectado por vuestro interés. La webinar constará de 4 partes. En la primera presentaré muy brevemente el contenido general de la guía y algunos aspectos específicos, para posteriormente dar paso a las doctoras Pilar Bahillo, Raquel Barrio y Ana Chico, que se centrarán en los 3 sistemas de asa cerrada actualmente en el mercado español: el sistema 780, Control-IQ y Diabeloop, respectivamente. El objetivo de esta guía de uso de sistemas de asa cerrada es difundir la información relativa a los sistemas de asa cerrada para el control de la diabetes, con un especial énfasis en los sistemas comerciales que tenemos disponibles en España. La guía ha sido editada por la Sociedad Española de Diabetes y los autores somos 15 miembros activos del Grupo de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes. Son nombres bien conocidos por todos vosotros, que proceden de distintos ámbitos profesionales y con amplia experiencia en el uso de los sistemas de asa cerrada, que de forma altruista han plasmado sus conocimientos en la guía para el beneficio de todos. Me vais a permitir que nombre a los autores que no están en la webinar, porque los contenidos que vamos a compartir hoy han sido elaborados por todos ellos. Son Nuria Alonso, Jorge Bondía, Martín Cuesta, Gonzalo Díaz, Marga Jiménez, Cintia González, Pilar Martín, María José Picón, Carmen Quirós, Belén Roldán y Carmen Llor. Comenzando por la introducción, en España se inició el uso de los sistemas de asa cerrada en el 2018 y tras esta fecha han aparecido en el mercado diferentes sistemas para llegar cada vez a un número mayor de personas con diabetes tipo 1. El proyecto de elaboración de esta guía surgió de la necesidad que percibíamos de establecer un marco conceptual sobre el que los profesionales pudiéramos sentar las bases del conocimiento de estos sistemas. Aquí os muestro el índice de contenido, se distribuye en 9 capítulos. La edición en papel es un formato bolsillo, manejable, pensamos que es fácil de leer. Respecto a los componentes de los sistemas de asa cerrada, que se tratan en el capítulo 2, como todos sabéis, un sistema de asa cerrada, también llamado sistema de páncreas artificial o sistema de infusión automatizada de insulina, integra 3 componentes: la bomba de insulina, el monitor continuo de glucosa en tiempo real y el algoritmo de control. El algoritmo de control es el que determina la infusión de insulina por parte de la bomba en función de las lecturas de glucosa del sensor, con el objetivo de mantener los niveles de glucosa en valores estables y próximos a la normalidad. Presentamos en la guía los diferentes sistemas de infusión continua de insulina que forman parte de sistemas de asa cerrada y definimos sus características generales. Definimos también en el capítulo 2 los diferentes sistemas de monitorización continua de glucosa que forman parte de sistemas de asa cerrada comercializados y sus características. Y definimos igualmente los diferentes algoritmos de control incluidos en estos sistemas comercializados, PID, MPC y basado en lógica difusa, y respondemos o intentamos responder a la pregunta de por qué hablamos aún de sistemas híbridos y no son todavía sistemas de asa cerrada completa. Incluimos un capítulo de indicaciones de los sistemas de asa cerrada, que reconozco es uno de mis favoritos porque creo que no estaba escrito explícitamente como tal previamente. Os animo a leerlo, es el capítulo 4, incluimos indicaciones clínicas, requisitos y contraindicaciones para el uso de los sistemas. Resumiendo, las indicaciones que proponemos serían ausencia de consecución de cualquiera de los objetivos de control metabólico, presencia de hipoglucemia problemática, interferencia en la calidad de vida del paciente, mal control metabólico previo al embarazo o dificultad para un buen control metabólico durante la realización del ejercicio físico. Incluimos también los requisitos necesarios por parte de la persona con diabetes para un uso adecuado de estos sistemas, capacidad para el uso de la tecnología, compromiso para recambiar el reservorio y el sensor,
aceptación de la repercusión en la imagen corporal, fundamentalmente de llevar un sistema que incluye dos dispositivos diferentes. Y también definimos las contraindicaciones, que serían, además del no cumplimiento de los requisitos, niños menores de 6 años, por no haber ningún sistema aprobado para esta edad, y embarazo, por el mismo motivo. Como sabéis, y como imagino se comentará luego, esto es una limitación importante porque ambas son poblaciones vulnerables y en las que es necesario tener un buen control glucémico y no siempre se consigue. Incluimos también un capítulo que me parece muy novedoso, el capítulo 5 de programas educativos, donde definimos el proceso educativo que pensamos deben recibir las personas con diabetes para conseguir el máximo rendimiento de estos sistemas, con los componentes de estructura, proceso, resultados y evaluación. Y proponemos las sesiones que deben incluirse con los contenidos que recomendamos en cada una de ellas. Esperamos que esta información sea útil, especialmente para las unidades de diabetes que se están iniciando en el uso de esos sistemas y les puede servir como guía. Detallamos también en el capítulo 6 aspectos de otros sistemas no comerciales y de nuevos sistemas que están aún en desarrollo. E incluimos un capítulo donde damos nuestra visión sobre cuál pensamos será el futuro de los sistemas de ASA cerrada. Finalmente hemos incluido un anexo en el que realizamos una comparativa de todos los sistemas comercializados entre sí. Hemos elaborado una tabla comparando cada una de las características de cada uno de los sistemas. Sabíamos, lógicamente, que esta información iba a cambiar muy rápido. De hecho, ya la guía se editó en junio y ya en octubre salió comercializado Guardian Sensor 4 para el sistema 780, que va sin calibración, que incluiremos en la próxima actualización de la guía. Y concluimos la guía con una extensa bibliografía de más de 100 citas actualizadas para los que queráis profundizar más en los contenidos tratados. La guía está colgada en la página web de la sociedad en formato PDF para que la pueda descargar quien quiera, y fue enviada, como digo, en formato papel por correo a todos los socios y también repartida en formato papel en el pasado congreso de la SEM. Doy ya paso a la descripción de los sistemas: el sistema 780 de Medtronic, el sistema Control IQ y el sistema de Diabeloop. No vamos a incluir en la webinar el sistema 670, aunque sí está incluido en la guía si queréis revisar los detalles. Y en cada uno de los sistemas hablaremos de características generales, funcionamiento, evidencia científica y revisaremos algunos casos clínicos. Doy paso ya a Pilar Bahillo en primer lugar, después Raquel Barrio y posteriormente Ana Chico. Y al final tendremos una sesión de preguntas. Esperamos vuestros comentarios, que los podéis ya ir incluyendo en el chat. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Dar las gracias a la SED por la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Yo voy a presentar el sistema Minimes 780G. Es un capítulo elaborado por muchos autores, aunque soy yo la que estoy aquí presentándolo, lo hago en nombre de todos. Y bueno, esto es la agenda de mi presentación. El sistema de asa cerrada híbrido Minimes 780G de Medtronic mantiene los niveles de glucemia en el objetivo previamente determinado a través de la prevención de las hipoglucemias y la corrección de las hiperglucemias de forma automática, mediante la comunicación del sistema de infusión continua de insulina con el sistema de monitorización continua de glucosa, inicialmente con el Guardian Sensor 3 y desde octubre con el Guardian Sensor 4. Y lleva un algoritmo que se encuentra integrado en el propio software de la bomba de insulina. ¿Cuáles son los componentes de este sistema? Pues en primer lugar, la bomba de insulina, que veis representada en la parte derecha de la diapositiva, es un modelo actualizable para permitir que en el futuro pueda contener un modelo más avanzado sin tener que cambiar el dispositivo. Como se puede ver, el menú es intuitivo e incorpora una novedad muy importante en pacientes pediátricos, que es el acceso remoto.
Tiene dos posibles modos de uso que veremos con posterioridad, que es el modo manual y el modo automático, que en este dispositivo se denomina modo SmartGuard. Como más componentes, bueno, pues aparte de la bomba, lleva un sistema de monitorización continua de glucosa. El sistema 780 empezó utilizando los sensores Guardian Sensor 3 y de hecho todavía hay mucha gente que lleva este sensor, pero desde octubre los nuevos tratamientos y todos los que se están cambiando ya llevan Guardian Sensor 4. Y además del sensor lleva un transmisor que es el Guardian Link 3 o 4 en función del tipo de sensor, que tienen conectividad por Bluetooth a la bomba. Otro de los componentes es un medidor de glucosa. En este caso, el medidor que va asociado es el Accu-Chek GuideLink, que permite la medición de glucemia capilar y el envío automático de datos a la bomba. Sin embargo, tenemos que saber que no posee las funcionalidades de vuelo remoto ni de descarga de datos a Kerlink como medidores que venían asociados a modelos previos de bomba. También dentro de los componentes hay un conector USB, que es el que vemos aquí en azul, en la parte de la derecha, que tiene solo una única funcionalidad y es descargar los datos de la bomba en la plataforma web Kerlink o en el Kerlink System para conectarlo con los profesionales en caso de no tener la bomba enlazada a la app móvil, porque si la bomba está enlazada a la app móvil, la descarga es automática cada 24 horas y no hace falta descargarla. Dentro de los componentes de este sistema tiene dos aplicaciones. La primera de ellas es la aplicación Minimed Mobile App, que es la que va a llevar el usuario, vemos que es esta de aquí, que tiene varias funcionalidades. Por un lado, permite visualizar los datos. Aquí vemos pues, la curva de glucosa y la infusión de insulina por parte de la bomba. Y por otro lado, bueno, pues también aparte de visualizar los datos de la bomba, pues permite conectar automáticamente los datos de la bomba al portal Kerlink System. Replica también alarmas de la bomba, pero es importante saber que no permite controlar la bomba desde la aplicación. Otro de los componentes de las aplicaciones que forman parte de este sistema es la aplicación Kerlink Connect y esta es la que usan los cuidadores. Y también la vemos en la parte de la derecha de la diapositiva. Aquí está. En esta aplicación se pueden configurar distintas alarmas y se visualizan los eventos de la bomba. Por ejemplo, podemos ver algo muy parecido a lo que ve la propia persona que lleva la bomba. Se pueden ver los microbolos, los carbohidratos, las calibraciones, el estado del sistema, etc. Aquí, en este esquema, vemos todos los componentes del sistema Minimed 780G. Por un lado decíamos que va la bomba, por otro lado va el transmisor con el sensor, el Guardian 3 o 4, el medidor, el Accu-Chek GuideLink y la aplicación Minimed Mobile, que es para el usuario, y el puerto USB para conectarlo al ordenador. Todos estos componentes no necesitan conectividad a Internet para su funcionamiento. Sin embargo, necesitamos acceso a Internet para volcar los datos desde la aplicación que va linkada a la bomba al servidor Kerlink o también para conectarnos con la aplicación Kerlink Connect, que es la que llevan los seguidores. Bueno, ¿qué algoritmo lleva? Lleva un algoritmo de control proporcional, integral, derivativo y de lógica difusa, FusiLogic, donde la dosis total de insulina diaria, así como la insulina activa y los valores objetivos predefinidos, permiten el cálculo de los requerimientos de insulina como respuesta a las mediciones de la monitorización continua de glucosa mediante un sistema de aprendizaje continuo. Además, administra automáticamente bolos correctores para ayudar a corregir una lectura de glucosa en sangre elevada. La función SmartGuard permite el cálculo del bolo corrector o prandial basándose en las mediciones de glucemia capilar o de la monitorización continua de glucosa y de la cantidad de hidratos de carbono, que es así, son sistemas híbridos porque los va a tener que calcular el usuario utilizando la ratio de hidratos de carbono configurada en gramos por unidad de insulina. El funcionamiento del algoritmo SmartGuard necesita un periodo de iniciación mínimo. En modo manual tiene que estar
48 horas antes de su activación, a contar a partir de la medianoche después de que la bomba comience a administrar insulina. Durante el periodo de iniciación en modo manual, la bomba recopila y procesa datos para su uso cuando se inicie el modo automático. El funcionamiento en modo manual, bueno, pues tiene dos modos de funcionamiento. Funcionamiento en modo manual. Durante el modo manual, el sistema 780G incluye todas las funciones estándar de una bomba de insulina asociada a monitorización continua de glucosa y requiere la programación pues, de todo lo que programamos habitualmente, las tasas basales y la ayuda de bolo, con la ratio, el factor de sensibilidad, los objetivos glucémicos y la duración de insulina. Permite además, como toda bomba que va integrada, lleva integrado un sensor, la configuración de dos funciones de suspensión automatizadas semejantes a modelos anteriores, que son la suspensión de la tasa basal en límite bajo o la suspensión antes del límite bajo. El otro modo de funcionamiento es el modo automático, que en este dispositivo se denomina modo SmartGuard. El sistema 780 va a calcular los requerimientos de insulina de manera automática. Es lo que se llama el valor basal automático. Y los va a calcular cada 5 minutos en respuesta a los valores de glucosa del sensor en tiempo real. Para que funcione el modo SmartGuard o automático, necesita unos requerimientos mínimos de insulina de 8 unidades al día y máximos de 250 unidades al día. Además, en las bombas que van conectadas al sensor Guardian Sensor 3 se requerirán calibraciones, hacer glucemias capilares para calibrar el sensor, como mínimo cada 12 horas. Si bien pueden ser necesarias calibraciones adicionales cada vez que las pida el sistema. Para los que ya lleven el sensor nuevo, el Guardian Sensor 4, el Guardian Sensor 4, como novedad y particularidad, elimina la necesidad de calibraciones. No precisa calibraciones, aunque en alguna ocasión el sistema puede pedirnos la realización de una glucemia capilar. El modo SmartGuard permite distintos objetivos. De forma predeterminada viene un objetivo de 100 miligramos de cilitro de glucosa, pero podemos configurarlo en 110 o 120 miligramos de cilitro. Por otro lado, permite establecer un objetivo temporal de 150 miligramos de cilitro que se programa como máximo durante 24 horas y que lo utilizaremos, por ejemplo, cuando la persona que lleva este sistema realiza ejercicio. El modo SmartGuard automático tiene una nueva funcionalidad también, que es el ajuste de bolo. Cuando el sistema calcula el bolo prandial, sobre este cálculo el algoritmo puede aconsejar ajustes en caso de glucemia elevada e insulina activa baja, o bien ajustes en riesgo de hipoglucemia, y puede llegar incluso a aconsejar no administrar bolos. También, como novedad respecto al modelo previo, en el modo SmartGuard, el sistema administra bolos correctores automáticamente, sin que tenga que intervenir el usuario. Son bolos autocorrectores cada 5 minutos y la corrección la realiza un objetivo de glucosa fijado en 120, siempre y cuando las mediciones de la monitorización continua se encuentren por encima de 120, y el otro requisito es que el valor basal automático se encuentre en infusión máxima. La cantidad de bolo autocorrector tras restar la insulina activa debe ser mayor al 10% de la infusión basal máxima. Y estos bolos correctores contabilizan en el cálculo de la dosis total de la insulina y contabilizan también en la insulina activa. Quedan inhabilitados si se activa el objetivo temporal. Recordemos, el objetivo temporal pone un objetivo de glucosa de 150 miligramos de cilitro o por deseo del usuario. De hecho, en la configuración de la bomba hay una opción que puede estar en on o en off. Las alarmas no producen salidas del modo automático, aunque sí algunas alertas como calibrar, introducir glucemia capilar, etc. Y respecto al modelo anterior, que tenía una forma que era el modo Safe Basal o basal segura, se ha retirado y ahora ha sido sustituido por un mensaje en la pantalla que pone la acción necesaria
y el tiempo que queda hasta la salida del modo automático, es decir, lo que tiene que hacer el paciente hasta para no salir al modo automático, al modo manual, perdón, y el tiempo que queda. ¿Qué programamos en esta bomba? Pues en esta bomba vamos a programar, por un lado, la ratio, que va configurada en gramos, por otro lado, la duración de la insulina activa, por otro lado, el objetivo no es que le programamos, vamos a definir si queremos poner un objetivo de 100, 110 o 120. También decidiremos si los bolos autocorrectores están en on o en off y podemos programar un objetivo temporal. No es programable ni la tasa basal ni el factor de sensibilidad. Aunque no vamos a hablar del modelo previo de la Minimed 670G, si tienen curiosidad está incluido también en la guía, pero sí conviene repasar esta tabla comparativa con las diferencias de ambos sistemas. Aquí podemos ver en esta columna el modelo Minimed 670G y en esta otra el modelo Minimed 780G. Entonces, ambos modelos tienen un modo manual, un modo automático o SmartGuard, y el modelo previo, el 670, tenía un modo basal segura, que en este modelo, en el 780, ha desaparecido. El objetivo glucémico en el modelo 670 era 120 y no se podía modificar, mientras que en el modelo Minimed 780 pues puede ser 100, 110 o 120. Como he dicho antes, la Minimed 780 puede poner bolos autocorrectores si la glucosa está por encima de 120 y ya estamos en basal máxima, a diferencia del modelo anterior que no ponía bolos autocorrectores. El modelo 780 tiene la funcionalidad de ajuste de bolo corrector, bolo prandial, a diferencia del modelo 670. Ambas tienen la posibilidad del objetivo temporal con los mismos niveles. Y luego otra diferencia son las correcciones. El objetivo de las correcciones es diferente. En el modelo Minimed 780 es más agresivo y corrige hasta 120, mientras que en el modelo previo solo corregía hasta 150. Cuando sale del modo automático al modo manual, en el modelo 670 había que activar la suspensión antes de la hipoglucemia, mientras que en el 780 ya se activa automáticamente cuando sale a modo manual. El transmisor, bueno, pues ha cambiado. Ahora la conectividad con la bomba es por Bluetooth. También ha cambiado el medidor, que vemos que ahora lleva asociado el Accucheck Guideline, mientras que la 670 llevaba el ContourNext. La conectividad, como digo, también es diferente. Antes se comunicaban por radiofrecuencia y ahora por Bluetooth. Y esto ha permitido, bueno, pues que el modelo 780 tenga aplicaciones móviles asociadas, a diferencia de 670, y permita el acceso remoto a los cuidadores tan importante en la edad pediátrica. También los requisitos para salir a modo manual, bueno, pues han cambiado bastante respecto al modelo previo y ahora sale mucho menos a modo manual porque las hiperglucemias no originan tantas salidas. Antes salía a modo manual si tenía una hiperglucemia de 300 durante 1 hora o más de 250 durante 3 horas, y también salía rápidamente a modo manual cuando estaba en infusión mínima 2 horas y media o infusión máxima 4 horas. Esto ha cambiado y no origina salidas tan frecuentes, y lo que hace es que los resultados de las diferentes mejoras introducidas sean que la corrección de las hiperglucemias es más agresiva, que haya menos salidas del modo automática, porque hay menos alertas, menos calibraciones, y todo ello lleva a mayor adherencia y a mejores resultados. ¿Qué hay de la evidencia científica? Pues dividiré la evidencia científica en 2 apartados, adultos y niños. En adultos, la evidencia científica, bueno, pues todo empezó con 2 estudios randomizados, que es el estudio FLAIR y el estudio que presentaré posteriormente. El estudio FLAIR, liderado por el doctor Bergenstahl, es un estudio multicéntrico
que compara los sistemas 670 y 780 en un diseño cruzado de 12 semanas de duración en 119 pacientes de edades comprendidas entre 14 y 29 años. Lo que se ve es que el sistema 780 consigue un aumento significativo del tiempo en rango y un descenso significativo de la hemoglobina glicada. En las gráficas de aquí de la derecha de la diapositiva podemos ver los dos sistemas. En gris está el sistema 670 y en rojo está el sistema 780. Y lo que se ve es que se consiguen con el sistema 780 porcentajes superiores de tiempo en rango más del 70%. Aquí también se comparan los dos sistemas, el 670 y el 780, y lo que se ve es que el tiempo en rango es superior en los usuarios del modelo 780 en rojo en la gráfica. Y sobre todo se consigue un incremento considerable de tiempo en rango en el periodo nocturno. El otro estudio randomizado es el estudio liderado por Olivia Collins. En este estudio comparan el sistema 780 con un sistema, no con la 670, sino con un sistema comparado en predicción de hipoglucemia en un diseño cruzado de 4 semanas con periodo de lavado de 2 semanas. Y lo que nos dice este estudio es que el tiempo en rango fue significativamente mejor en la rama de asa cerrada, con un tiempo en rango medio del 70%, versus a un tiempo en rango con el otro sistema, con el sistema comparado en predicción de hipoglucemia del 57,9%, con especial mejora en el periodo nocturno, y los mejores resultados se obtenían cuando el objetivo se establece en 100 miligramos de cilindro. También se ve que mejora el tiempo por debajo del rango con la 780 frente al sistema comparado de predicción en hipoglucemia. Este estudio incluye distintas franjas etarias, como podemos ver aquí, y en estas gráficas está representada la glucemia media. La glucemia media en gris con el sistema de parada en predicción de hipoglucemia y en rosa el sistema 780G. Como vemos, consigue una mejoría de glucemias medias en todas las franjas de edad y esta mejoría consigue un descenso de glucemia media muy importante, sobre todo en el periodo nocturno. Lo que enseñaron estos dos estudios es que con el sistema 780 aumenta la insulina administrada en forma de bolos, reflejando el beneficio de los bolos automáticos para corregir hiperglucemias. Dentro de la evidencia en adultos, también quiero mencionar este estudio hecho en vida real, es un análisis retrospectivo de descargas entre agosto de 2020 y marzo de 2021 en varios países, como pueden ver aquí, y todos son descargas de la Minimed 780. Y lo que se ve es que la GMI media de los usuarios de este sistema es de 6,8%, con un tiempo en rango medio de 76,2%, un tiempo por debajo de rango medio de 2,5% y un tiempo por encima de rango de 21,3%, después de iniciar estos sistemas. También es muy significativo que el 77,3% de los usuarios consiguen un tiempo en rango superior al 70% y el 79% de los usuarios consiguen un GMI inferior al 7%. Y también en la gráfica superior de la diapositiva se pueden ver los resultados expresados en los distintos países. Y lo que vemos es que los resultados son muy similares en todos los países, con lo cual el control del paciente es muy parecido independientemente del país en el que resida. En este estudio también comparan los resultados antes de iniciar este sistema de asa cerrada y comparan con los resultados después del inicio. Como se ve, bueno, pues también este sistema consigue un incremento considerable del tiempo en rango con reducción del indicador de gestión de glucosa y disminución del tiempo por encima del rango y disminución del tiempo por debajo del rango. Concluye el estudio que la mayoría de los usuarios del sistema 780G consiguen estar dentro de los objetivos que tenemos establecidos según las guías de consenso internacionales y minimizaron la hipoglucemia en vida real. ¿Qué pasa en niños? En niños lo que pasa es lo siguiente.
Bueno, pues que como siempre vamos un poco por detrás de los adultos en cuanto a estudios, ¿no? Entonces, bueno, la evidencia científica también empezó en estos estudios randomizados que, como veíamos, el estudio FLAIR incluye niños, pero no incluye todos los grupos de niños, sino que incluye adolescentes y describe que en adolescentes hay una mejora del tiempo en rango con disminución de la glucemia media y disminución del tiempo en hiperglucemia sin aumento de las hipoglucemias. Y les pasan también unas encuestas de satisfacción que dicen que observaron mejores resultados en el sistema híbrido de asa cerrada avanzado por el menor número de alarmas y el menor número de salidas del modo SmartGuard o automático. El estudio de Olivia Collins veíamos que no solo incluye adolescentes, sino que incluye población pediátrica de 7 a 13 años y de 14 a 21 años. La cohorte de adolescentes es la que experimentó el mayor incremento del tiempo en rango, con mayor automatización, menores salidas de modo automático y se debe sobre todo a que como tienen menos salidas, menos alarmas, aumenta la adherencia, aumenta el tiempo en SmartGuard y esto es lo que se piensa que contribuye, es uno de los factores que contribuye a la mejoría del control metabólico. La mayor mejora del tiempo en rango se consiguió durante el periodo nocturno en el grupo de edad de 7 a 13 años, lo cual tiene gran relevancia dada la variabilidad que presenta durante la noche esta franja de edad. Los mejores resultados, al igual que en adultos, se consiguieron cuando el objetivo es 100 respecto a 120 sin observarse hipoglucemia adicional. Como resumen de estudios en niños, pues suelen ser grupos pequeños, algunos en ambiente controlado, tipo hotel o campamento. Este sistema lo que hace es que mejora el tiempo en rango, especialmente nocturno, mejora la hemoglobina, con menores hemoglobinas glicadas, menos hipoglucemias, más adherencias y los mejores resultados cuando los parámetros son más agresivos, con objetivo de 100 y menor duración de la insulina, 2 horas. Recientemente se han publicado estudios puramente pediátricos, como este estudio, que compara una serie de pacientes que llevan el sistema 670G con otros que llevan el sistema 780G. Recogen datos basales de modo manual, luego el paso al HCL y luego al mes, 3 y 6 meses. Son 44 pacientes, comparan la 670 con la 780 y lo que dice que en la 780 consigue menores hemoglobinas glicadas tras 6 meses de su uso y los cambios más significativos se encontraron en niños de 7 a 14 años y en aquellos con un peor control glucémico al inicio, es decir, en los que tenían hemoglobinas glicadas superiores a 8. Este estudio sugiere que la efectividad es mayor en el sistema 780 respecto al sistema 670, con cambios significativos en hemoglobina glicada y alcanzando antes y más estable el objetivo del tiempo en rango superior al 70% sin incrementar la hipoglucemia. Y los menores de 14 años parecen beneficiarse de los sistemas HCL, así como los individuos con el peor control glucémico. Pero, ¿qué pasa en niños pequeños? Veíamos en la introducción que una contraindicación de estos sistemas son los niños menores de 6 años. Bueno, pues ya en enero de este año, Gregory Forlenza publica este resultado de resultados de control glucémico en niños de 2 a 6 años, no con el 780, sino con la 670, demostrando que incrementa el tiempo en rango, disminuye el tiempo por debajo de rango y disminuye el tiempo por encima del rango, concluyendo que estos sistemas son seguros y que pueden mejorar el control metabólico en estos niños. Una de las principales limitaciones es la cantidad de insulina mínima que necesitan, que recordemos que eran 8 unidades, pero ya también se ha publicado algún pequeño estudio que lo ha utilizado en niños con dosis ligeramente inferiores. Para finalizar, voy a presentar un caso clínico pediátrico. Es un niño que en este momento tiene 13 años, que debutó con diabetes a los 22 meses, llevó múltiples dosis de insulina y luego en 2015 empezó a utilizar bomba de insulina, ha pasado por todos los modelos, empezó con la Paradigm Neo, después con la 640 en el 2019. Tuvo que llevar 640 con monitorización flash porque en nuestra comunidad no está financiado la monitorización continua de glucosa. Es un paciente que tiene un relativo buen control, pero con un elevado número de hipoglucemias, como vemos en la descarga de la monitorización flash de glucosa. En 2020 conseguimos que le financiara la monitorización continua de glucosa con la indicación de hipoglucemias frecuentes, como hemos visto que tenía la descarga anterior.
La evolución, pues consideramos que es buena, aumentó el tiempo en rango, disminuyeron significativamente las hemoglobinas, pero era un paciente que tenía hemoglobinas más bajas por tantas evoluciones que tenía y con unos padres muy exigentes nos pedían todo el tiempo que les gustaría que el objetivo no fuera de 120, que querrían que las correcciones sean más agresivas, no a 150, sino a 120, y sobre todo pues no les gustaba la cifra de hemoglobina que había subido considerablemente y querían mejorar sus noches porque, bueno, pues lo que nos contaban es que controlar la primera parte de la noche era difícil y todas las noches le tenían que poner un bolo. Este es el sistema de descarga de la 780, aquí vemos de la 670, perdón, aquí vemos la monitorización de glucosa, aquí la basal automática en rosa y aquí los distintos bolos, bolos con carbohidratos y bolos correctores. Y vemos como todas las noches le solían poner bolos correctores para conseguir que se levantara dentro de objetivos. Pues bien, conseguimos el año pasado cambiarla a la 780, ya con sensor Guardian Sensor 4, empezamos con objetivo de 100 y duración de insulina activa de 2,15 horas, que es la que tenía previamente, y vemos que el control mejoró aún más, prácticamente no hay hipoglucemias, tiene un tiempo en rango muy bueno, y vemos cómo las noches, esta ya sí que es una descarga de la 780, pues lo que vemos es que los padres ya no se levantan por las noches porque vemos estos puntitos aquí morados pequeños, los bolos autocorrectores hacen su función para que el niño se levante en objetivos. Ha mejorado su calidad de vida porque ha pasado de hacerse 9 glucemias al día con el sensor Guardian Sensor 4, todavía se hace 2 o 3 glucemias al día, pero cada vez se está haciendo menos, ha mejorado su calidad de vida, ha mejorado la calidad del sueño de los padres, la hemos medido por la encuesta de Pittsburgh, ha mejorado el control metabólico con aumento del tiempo en rango y ha mejorado su variabilidad con disminución del coeficiente de variación de 31% a 23%. Bueno, y esto es todo lo que yo quería contar del sistema 780. Ahora, bueno, pues voy a dar paso a la siguiente ponente, que es la doctora Barrio. Nos vemos al final para las preguntas. Buenas tardes. Bueno, yo querría agradecer a la Sociedad Española de Diabetes la invitación para participar en este webinar y sobre todo al grupo de tecnologías aplicadas a la diabetes. No tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta presentación. Yo voy a hablar del sistema Tandem Slim X2 Control IQ, ¿no? Como sabéis, aunque en Estados Unidos empezó en diciembre del 2019, en España no contamos con él hasta noviembre del 2020. Es un sistema de ASA híbrida avanzada que automatiza la basal modulando una basal programada por el paciente o por el profesional según el valor previsto en los siguientes 30 minutos. Y además tiene en cuenta otras variables como es la insulina activa. Puede administrar bolos de autocorrección máximo 1 por hora y el 60% de la dosis calculada. El paciente puede dar dosis de corrección adicionales. Utiliza los datos de monitorización del DESCON-6, que como todos sabéis no necesita calibración y es no adyuvante. Utiliza un algoritmo de control MPC, como ya nos han contado antes las características, y el ajuste automático de la insulina se basa en el perfil optimizado del paciente. ¿Qué requisitos hay para poder utilizar este sistema? Tiene que tener el paciente una edad superior a 6 años, una dosis total de insulina superior a 10 unidades y un peso mayor de 25 kilos. No necesita aprendizaje, en decir que no necesita pasar un tiempo en forma manual. Este sistema tiene unos parámetros que son ajustables por el paciente o por el profesional, que es el perfil basal personal, la ratio de carbohidratos, que es en gramos por unidad de insulina, y el factor de corrección. Y unos parámetros fijos, que es el objetivo para la corrección, que es 110, la insulina activa, cuya duración es de 5 horas, el objetivo del sistema en el llamado modo normal o manual, que es 112.5 a 160, y puede tener un bolo extendido cuya duración máxima es de 2 horas. Si se desactiva el sistema Control IQ, los parámetros vuelven al valor configurado en el perfil personal. Este sistema tiene 3 modos: el modo normal, el modo sueño y el modo ejercicio. Como veis, los objetivos de mantenimiento de basal son diferentes.
Los más estrictos son en el modo sueño, que es entre 112.5 y 120, más altos en el normal y aún un poquito más altos, sobre todo el inferior, en el modo ejercicio. Las características del modo sueño es que no le suministra bolo automático, que sí suministra en los dos otros modos. Y la detención del aporte de insulina es superior en el modo ejercicio que en el modo normal y en el modo sueño. Aunque estos modos se llaman así, tenemos que, cuando vamos teniendo experiencia, si en el modo sueño, a lo mejor podemos utilizarlo en otros momentos que no es el sueño, cuando queremos tener un objetivo más estrecho y nos interesa menos o nos parece que es más interesante que los bolos de autocorrección, porque son un 60% y es una cantidad a veces pequeña. Y el ejercicio puede ser interesante para momentos en que necesitemos un objetivo un poco más alto porque hay una mayor tendencia a hipoglucemia que a veces no es siempre con el ejercicio, ¿no? Este sistema tiene la posibilidad de tener varios perfiles y entonces podemos tener un perfil para circunstancias específicas como puede ser el ejercicio o la menstruación. Cuando tenemos el bolo extendido, que ya sabemos que es máximo de 2 horas, durante él puede aumentar la basal. Tenemos que saber que la insulina activa en este sistema comprende la basal y los bolos, y que cuando vamos a activar el modo ejercicio no tiene que estar activado el modo sueño, y a la inversa, que para que se active el modo sueño no tiene que estar activado el modo ejercicio. Cuando se suspende la basal, pero si está pasando un bolo extendido, sigue pasando, ¿no? Este bolo automático, ¿qué características tiene? Pues lo más importante es que se administra 1 por hora y tras 1 hora del bolo anterior, incluso de un bolo cancelado. Se libera este bolo automático cuando se alcanza la basal máxima y se predice que en 30 minutos va a estar por encima de 180 miligramos de cilitro. Administra el 60% del bolo calculado en base al factor de corrección introducido a un objetivo de 110, el nivel de insulina activa y la predicción a 30 minutos. Y el bolo máximo es de 6 unidades. ¿Y cómo calcula la basal máxima? Pues la basal máxima la ajusta el sistema cada 5 minutos en base al factor de corrección que ha introducido el paciente, el valor actual de la monitorización con la predicción a 30 minutos y el nivel de insulina activa. Y no va a exceder 4 veces la basal programada, el límite de la bomba de 15 unidades o más del 50% de la dosis total de insulina en un periodo de 2 horas. Este sistema se revierte al modo manual automáticamente si están más de 20 minutos sin recibir datos del sensor. Y cuando lo recibes, se activa automáticamente. El paciente, a su vez, puede pasar al modo manual, por ejemplo, para utilizar basales temporales o si hay enfermedad o cuerpos cetónicos presentes. Los datos de este sistema van a pasar al programa de descarga. En España, en la actualidad, a Gloco, que es la antigua Diasen, y a Typepool. Pero en Estados Unidos y también están en el Reino Unido, han empezado, están utilizando ya el T-Connect. El T-Connect permite la visualización de los datos en el smartphone, la descarga en el programa y la FDA ha aprobado la posibilidad de dar los bolos desde la app. Esperemos que en un tiempo prudencial de pocos meses podamos tenerlo aquí porque esto es muy importante para poder ver esos datos y sobre todo, por ejemplo, para tener seguidores, ¿no? Si queremos enseñar a los profesionales o a los pacientes sobre este sistema, podemos utilizar el CARES Paradigm del Barbara Davis Diabetes Center, que se basa en que tenemos que conocer cómo se calculan las basales, etcétera, cómo se ajusta, cómo se revierte, cómo se educa y cómo son las características de la monitorización. ¿Qué evidencia científica tenemos con este sistema? Pues cuando se aprobó este sistema para adultos y adolescentes de más de 14 años, se basó en este estudio pivotal que fue publicado por Browns en el New England Journal of Medicine del año 2019, que es un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, de 6 meses, en 168 pacientes, era Control Q versus SAP. Y el objetivo primario era el tiempo en TIR entre 70 y 180 y los objetivos secundarios eran tiempo por encima de 180, nivel medio de glucosa, nivel de hemoglobina glicosilada, porcentaje menos de 70 y porcentaje menos de 54. Se evidenció una diferencia estadísticamente significativa
en el tiempo en rango muy evidente, que pasó de 61 a 71 de media, una mejoría del tiempo por encima del rango de 180, una disminución del nivel medio de glucosa, de la hemoglobina glicosilada y del tiempo por debajo de 70, sin evidenciarse disminución del porcentaje por debajo de 54. Aquí veis el resumen de este estudio, con una disminución de la glucosa media del 13%, un incremento del TIR del 11% y una disminución del 10% por encima de 180. El tiempo que permanecieron en closed loop fue del 90% y, como veis, el tiempo en rango más mayor es durante la noche. Para la aprobación de este sistema en niños de 6 a 13 años se hizo el estudio pivotal, que fue publicado por Breton también en el New England Journal of Medicine del año 2020. Es un estudio multicéntrico randomizado de 16 semanas en 101 niños, 78 con closed loop y 23 con SAP, y con una diabetes de más de un año. También el objetivo primario es como en el estudio de los adolescentes y adultos, se vio también una diferencia estadísticamente significativa que pasó de 53 a 67. De los objetivos secundarios se encontró una diferencia estadísticamente significativa de disminución de tiempo por encima de 180, pero no se evidenció otras diferencias significativas en los otros parámetros, los otros objetivos secundarios estudiados. Vemos que el tiempo en closed loop fue del 93%, con el incremento del TIR del 11%, y también la mayor eficacia es durante la noche. Estos dos estudios pivotales luego se fueron siguiendo y se obtuvieron resultados semejantes. No he puesto esos estudios porque no aportan mucho más evidencia y no tenemos tanto tiempo. Entonces me ha parecido más interesante el poder hablar de qué pasa en la vida real con el sistema Tandem Control IQ. Para eso tenemos un estudio retrospectivo que ha publicado Breton a finales del 2021, que con los datos los han obtenido del Tandem T-Connect Database. En pacientes de más de 6 años con un año de Control IQ, son 9.000 pacientes, 83% de ellos tenían diabetes tipo 1 y la edad media eran 42 años. Partían de una hemoglobina media de 7,3 y una cosa muy interesante es que el 99% venían de basal IQ. Esto nos va a decir por qué no vamos a encontrar una disminución del nivel de hipoglucemia. La media de tiempo en closed loop fue del 94%. En este estudio vemos como ya a los 14 días hay un incremento del tiempo en rango muy evidente y muy significativo, con disminución del tiempo por encima de 180 y por encima de 250. Y esto que se consigue se mantiene a lo largo de todo el año de manera semejante. No hay diferencias, como hemos dicho antes, en el tiempo por debajo del rango. Y el mayor tiempo en rango se obtuvo entre las 3 y las 6 de la madrugada. ¿Qué pasa con los niños de 2 a 5 años? Bueno, pues no existe están estudios en marcha, pero existe este pequeño estudio que fue publicado en el Diabetes Technology and Therapeutics en el año 2021, que han utilizado una versión modificada de la bomba Tandem Slim X2 Control IQ para investigación, y son en 12 niños de 2 a 5 años que estuvieron 48 horas en un hotel y 3 días en casa. Los módulos los daban los padres según la pauta rutinaria que utilizaban, hacían ejercicio 30 minutos al día y eran monitorizados por el staff. En este pequeño estudio encontraron que estaban en closed loop el 98,4% del tiempo, sin hipoglucemias graves ni cetoacidosis. Incrementó el TIR de 63 a 71 y sin incremento de las hipoglucemias, incluso con una disminución de la glucemia por debajo de 54. Solamente deciros que en la actualidad existe un estudio que se llama PEDAD en niños de 2 a 5 años, que es un estudio randomizado controlado de Control IQ versus Standard Care. En 150 participantes va a durar 6 meses. Se ha empezado en abril del 2021 y dicen que los datos finales estarán en marzo del 2024. Una cosa importante es que no solamente podemos utilizar estos sistemas para mejorar el control glucémico, sino también otros aspectos, como por ejemplo, muy importante en la edad pediátrica, es la calidad de vida, no solamente de los niños, sino del sueño paterno, del miedo a la hipoglucemia y del distrés.
Para esto tenemos un estudio que ha publicado Cobrin, Diabetes Care, muy recientemente, que es un estudio multicéntrico randomizado, 49 niños de 6 a 13 años y padres con mala calidad del sueño. Definieron mala calidad del sueño con el Pittsburgh Sleep Quality Index, y definían mala calidad más de 5. Y valoraban el score del miedo a la hipoglucemia y del estrés en padres y niños con el HFS2 y el PAIC. Y vieron el impacto del control IQ versus SAP, 12 semanas con extensión de otras, 16 semanas con extensión de 12 semanas, midiendo estos aspectos. ¿Y qué encontraron? No encontraron modificaciones en los niños en cuanto al miedo a la hipoglucemia ni el estrés. Sin embargo, en los padres sí que hubo diferencias significativas en cuanto a la mejoría del sueño, el miedo a la hipoglucemia y el estrés producido por la diabetes. Si analizamos cómo fue el control glucémico durante la noche, hubo una disminución muy significativa de la glucemia media, pasó de 182 a 148, con una desviación también, disminución clara, de 64 a 51, y con un aumento del TIR muy evidente de 54 a 78, con una disminución del tiempo por encima de 180 de 43 a 20, y sin modificaciones en tiempo por debajo del rango. Y la hemoglobina pasó de 7,55 a 7,05, indicando que este sistema evidentemente nos mejora mucho el control metabólico, pero sobre todo mejora mucho también la calidad de la vida de los padres y también del paciente. Hay un pequeño estudio comparando Control IQ versus Minimed. Es un estudio retrospectivo de 2 centros italianos que ha sido publicada en Fendo muy recientemente, en el 2022, y son niños y adultos de 5 a 65 años, 51 con Minimed y 39 con Tandem Control IQ, y lo valoran al mes. En ambos sistemas se muestra una mejoría significativa de los parámetros glucémicos y encuentran un poquito más de incremento del tiempo en rango con la Minimed 780 y de la media de glucosa, pero con Tandem Control IQ reducen más el tiempo por debajo de 70 y el coeficiente de variación. ¿Qué consejos tenemos que tener para la actuación con este sistema? Pues que lo más interesante es ajustar el factor de corrección y los ratios más que el perfil basal. Tiene más impacto en mejorar el rendimiento del sistema. Que hay que entender la insulina activa. La insulina activa es rectada en el borde de la ingesta si la glucemia está por debajo de 110. Si no, y si es superior a la corrección que necesitamos, debemos de quitarla nosotros. Tenemos que hacer una utilización correcta del modo ejercicio muy individualizado, como ahora veremos en algún ejemplo, ¿no? Y se puede tener un segundo perfil, por ejemplo, para ejercicios que son rutinarios. Tenemos que utilizar el modo sueño diariamente para mejorar el rendimiento del sistema. Los bolos siempre tenemos que ponerlos antes de la ingesta, porque si lo administramos tarde va a haber habido ya un aumento de la basal y va a haber posiblemente bolos de autocorrección, y entonces el bolo, si ponemos el bolo completo, nos va a llevar a riesgo de hipoglucemia y de parada de la administración de la basal. Hay que evitar un exceso de actuación, pero sí se puede corregir hiperglucemias prolongadas, por ejemplo, cuando hacemos una ingesta rica en grasas o muy rica en proteínas. Y si ponemos un bolo con pluma porque hemos tenido cualquier problema, tenemos que salir del modo automático por lo menos durante 4 horas. Yo os voy a presentar un caso clínico que no es lo típico de niño o adulto que está muy mal controlado, a ver lo bien que mejoramos. No, este es un paciente que estaba muy bien controlado. Era un niño de 9 años con diabetes de 3 años de evolución, con corticoides frecuentes por asma, estaba en tratamiento con múltiples dosis de Tresiba y Novorapid y llevaba pluma Pendit. Pluma Pendit ya sabéis que es una pluma que a partir de 0,5 unidades puede permitir ajustes de 0,1 en 0,1. Esto nos indica que hacían ajustes muy finos y que estaban muy pendientes para el control, y por eso tenían un control muy bueno. La proporción basal-bolos era correcta, más bolos que basal, y la dosis total de insulina también era correcta, de 0,5 unidades por kilo por día. Llevamos un sistema de monitorización de SCON6, donde veis que los parámetros estaban dentro muy, muy buenos todos, con un TIR de 88% y no tenían un exceso de hipoglucemias y tenían poca variabilidad. Y una hemoglobina también de 6,3 muy buena. Pero esto se conseguía con una gran implicación de los padres, y cuando se hablabas con ellos, pues decían que no dormían, claro, para estar pendientes de que no hubiera hipoglucemias y de corregir las hiperglucemias.
se le puso un sistema Control-IQ y a los 6 meses este niño sigue teniendo episodios de asma y entonces le tratan con corticoides, acitromicina, etc. Está con insulina Novorapid y como veis, bueno, pues han aumentado un poquito los bolos, pero nada muy significativo. Está con Control-IQ un 98% y los parámetros están prácticamente iguales, quizá ha mejorado un poquito el coeficiente de variación, pero siempre dentro de muy buen control, con prácticamente la misma hemoglobina, pero sobre todo ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. ¿Y qué hemos podido hacer con este paciente? Aquí veis cómo estaba antes con el sistema de múltiples dosis de insulina y aquí a los 6 meses de poner el Control-IQ. ¿Qué hemos conseguido, por ejemplo, con este paciente? Pues este paciente, si veis aquí, esto es el colegio. Durante el colegio tenían que, durante la mañana, estar en contacto con los profesores para que irle dando pequeñas ingestas para evitar la hipoglucemia, porque es un niño que se mueve mucho en el colegio. ¿Qué hacemos ahora? Pues ponemos un sistema de ejercicio toda la mañana, ¿eh? Y así logramos que no hagan ninguna hipoglucemia y que no tenga que estar comiendo de manera continuada. De aquí, como veis, una pequeña subida es porque los padres pues, prefieren poner un bolo prolongado, que a mí no me parece, yo insisto que no lo hagan, para que no tenga esta pequeña subida, pero ellos prefieren que no vayan inmediatamente al colegio con mucha insulina. Bueno, esto es una pequeña cosa, pero poco a poco lo irán haciendo, ¿no? Si vemos aquí, una cosa que yo quería poneros, aquí es por ejemplo, a las 8 de la tarde va a cenar y se va a poner el bolo y como la glucosa estaba subiendo un poco, pues ya tiene un aumento de basal y un bolo de autocorrección, ¿no? Entonces, si vemos aquí, y esto tenemos una insulina activa luego de 0,380. Como no está por debajo de 110, no va a quitar esa insulina activa. Le sugiere para la comida 2,70, para la corrección 0,10, pero no quita la insulina activa. Es decir, que tenemos que decir a los pacientes y los profesionales, acordarnos que en este sistema tenemos que quitar la insulina activa, que no quite el sistema per se. Y una cosa interesante es que decís, bueno, ¿y por qué aquí, esta noche, por qué tienen modo ejercicio? Pues tienen modo ejercicio porque se les olvidó. Se les olvidó y se pasó toda la noche con el modo ejercicio. Y veis que no está mal, está, claro, mejor cuando tiene modo sueño que cuando tiene modo ejercicio, pero no está mal, ¿eh? Otro aspecto que, bueno, aquí es lo mismo de otro bolo de ingesta con lo mismo de la insulina activa, pero os quería poner aquí cómo este niño que tiene aquí el modo ejercicio, aquí toma algo que le sube mucho y entonces, claro, sube la basal y tiene bolos de autocorrección. Si lo que nosotros pretendemos es que durante el ejercicio tengamos poca insulina activa, no podemos comer mucho inmediatamente antes del ejercicio, porque entonces nos va a subir la basal y vamos a tener bolos de autocorrección. Tendremos que comer muy poco. Algunos dicen que hagamos una trampa, que es poner un bolo y anularlo, y así no vamos a tener la posibilidad de que nos ponga bolo de autocorrección. Pero tenemos que saber que a veces es más potente el aumento de la basal, que puede subir hasta 4 veces, que los bolos de autocorrección. Es decir, que si tenemos que tomar algo, tenemos que tomar poco a poco para que no tengamos subidas importantes de la glucemia. Esto es un adolescente, os quería traer, es un adolescente que sale por la noche y veis, no se quita el modo sueño, ¿eh? Y está por ahí y a las 3 de la mañana ingiere, toma una cena o lo que sea. Es muy difícil tener bien cogida la ratio de la noche porque habitualmente tú no comes a las 3 de la mañana y ha estado moviéndose. Es decir, este bolo, él tiene que saber que hay que disminuirla. Y aquí le vendría mucho mejor tener puesto el modo ejercicio porque veis que a la mañana siguiente sigue haciendo hipoglucemias. Es decir, quitar el modo sueño, llevar el modo ejercicio y estas cosas para los adolescentes es muy importante decírselo. Aquí os quería poner que, por ejemplo, este paciente hace una cena no correcta, le sube y como no actúa él, pues el sistema le lleva muy bien a corregírselo. Cuando ellos empiezan a poner muchos bolos de corrección, que es cuando luego llegan a hipoglucemia. Sin embargo, en este momento, cuando toma una ingesta alta en grasa y en proteínas, aquí sí que ves que no logra el sistema bajarle. Aquí sí que tiene que ayudarle y ponerle un bolo de corrección hacia las 2 horas. Y yo os diría, para terminar, como conclusión, que es fundamental poner los bolos antes de la ingesta con un contagio adecuado de los hidratos de carbono, valorando el contenido en grasa y en proteínas también, por eso que decimos de la subida posterior de la glucemia. Que tenemos que utilizar adecuadamente la insulina activa, como hemos visto en los ejemplos. Tenemos que utilizar el modo sueño diariamente, lo más prolongado posible, sabiendo, porque hay muchos pacientes que no desayunan, sobre todo adolescentes, entonces dejamos el modo sueño hasta que hagan la primera ingesta.
individualizar la utilización del modo ejercicio, como hemos dicho, ajustes periódicos de los parámetros por parte del paciente y diabetólogo, como hemos dicho, fundamentalmente factor de corrección y ratios, y muy importante dejar actuar al sistema, es decir, tenemos que creer en la tecnología, porque los resultados en vida real nos han demostrado que es un sistema eficaz. Y nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora doy paso a la doctora Chico. Bueno, pues hola a todos, voy a compartir pantalla. Bueno, pues también quiero dar las gracias a todos mis compañeros del grupo de trabajo por haberme dejado mostraros un poco el sistema Diabeloop, aunque el trabajo pues, fue de todos realmente para la elaboración de la guía. Y bueno, pues a mí me toca hablar del sistema Diabeloop. Muy bien, pues este sistema funciona de la siguiente manera. Cuando intenta mantener los valores de glucosa entre 70 y 180, en esa franja lo que va a hacer es modificar la tasa basal. Cuando los valores están por encima de 180, además de modificar la basal, va a administrar también microbolos de corrección. Y cuando se acerca al valor inferior de 70, va a reducir la basal y va a recomendar la ingesta de hidratos de carbono. Cuando el paciente alcanza un valor por debajo de 70, siempre le va a recomendar la toma de hidratos de carbono. Bien, ¿en qué consiste el sistema? Bueno, pues ya sabéis que es incorpora un Dexcom G6 a una bomba de Roche, Accu-Chek Insight, y el algoritmo se encuentra situado en un dispositivo externo. A través de este dispositivo externo, el paciente va a realizar las modificaciones, va a interactuar con el sistema. Es un sistema que, además de realizar ajustes periódicos a partir de los datos que va obteniendo de las últimas horas, es un sistema que también incorpora un sistema experto que va, digamos, aprendiendo a lo largo del tiempo e intentando ajustar cada vez más los valores de glucosa. Está solamente autorizado para mayores de 18 años, que utilizan una dosis entre 8 y 90 unidades de insulina al día. Como he dicho, pues bueno, como lleva un sensor Dexcom, no requiere calibrar, tiene el dispositivo externo que es el que contiene el algoritmo y que es el que maneja el paciente el sistema. Y hay una serie de parámetros que son configurables y otros que no. Cada uno de ellos los veremos un poquito más en detalle, pero ya os adelanto que factor de sensibilidad no se tiene que configurar ratio insulina-carbohidrato como tal tampoco. El objetivo de glucosa sí que se puede establecer entre 100 y 130. Va a tener una basal que es por si salta al modo manual. Funciona el algoritmo, como os he dicho, entre 70 y 180 sube o baja basal, por encima de 180 administra bolos de corrección, por debajo de 70 suspende basal y recomienda ingesta de hidratos. Y tiene también una predicción de glucosa por debajo de 70, es decir, si el sistema predice que vas a estar por debajo de 70, pues es cuando te va a recomendar una determinada ingesta de carbohidratos. Ahora todo esto lo veremos un poquitín más en detalle. Dispone también de un modo Zen y de un modo ejercicio que también ahora veremos. Y el bolo prandial se administrará de forma estándar o de forma bifásica. La segunda parte del bolo la administra a los 30 minutos, aunque se considera que hay riesgo de hipoglucemia, no lo va a administrar, y se puede seleccionar comida con abundante grasa, entonces la segunda parte del bolo la administra a los 60 minutos. Y después hay otros conceptos un poco distintos a los sistemas comentados previamente, que son los conceptos de agresividad que ahora veremos. Por tanto, al inicio, nosotros lo que tenemos que introducir en el sistema es la dosis total diaria de insulina que el paciente estaba utilizando. Nosotros al principio reducimos la dosis en los que venían de múltiples dosis de insulina por una cuestión, digamos, de costumbre, como hacíamos con los pacientes cuando iniciaban bomba, pero la verdad es que hemos visto que el sistema es tan eficaz para evitar hipoglucemias que no lo reducimos. Hemos de introducir también el peso, esto también es muy importante del paciente porque es el que utiliza el sistema para calcular los hidratos de carbono. Si hay cambios superiores al 10% del peso corporal, debería de modificarse en los parámetros de configuración. Configuraremos el objetivo, por defecto será 110. En nuestra experiencia, como ahora veremos muchas veces, es necesario bajarlo a 100. Y los conceptos de agresividad, normoglucemia e hiperglucemia, que por defecto están configurados como 100%, se pueden incrementar. Normalmente se recomiendan incrementos pues, del 10, 15, 20% o decrementos. La agresividad en normoglucemia sería cuando el paciente estaría siempre dentro de rango, pero en el rango alto la incrementaríamos, si estuviese en el rango bajo la bajaríamos, y la agresividad en hiperglucemia se modifica al alza o a la baja según cómo funcionen los bolos de corrección cuando el paciente está alto.
En cuanto a la agresividad para la ingesta, pues simplemente se incrementa o se disminuye en función de cómo van las excursiones postprandiales después de los bolos de las ingestas. De todas maneras, ahora os comentaré un poco mejor estos detalles y también lo que pasa con el umbral de la hipoglucemia y con cómo se programan las comidas, ¿no? Ya que no hay una ratio establecida. El algoritmo, por lo tanto, lo que va a hacer después de que nosotros hayamos introducido estos datos es, digamos, utilizar la dosis total diaria de insulina y el aprendizaje del algoritmo para calcular lo que sería el factor de sensibilidad según la ingesta de los hidratos que hayamos establecido. También va a establecer su ratio, la duración de insulina activa, las autocorrecciones, todo esto lo va a ir haciendo el algoritmo y, digamos, en un periodo breve de tiempo, máximo 4 semanas, entre 2 y 4 semanas realmente ya se observa que hay este aprendizaje. Por tanto, las ingestas, ¿qué hay que hacer con ellas? Bueno, pues se deben anunciar. Se recomienda que se anuncien con 15 minutos de anticipación, pero si por lo que sea se olvida, puedes introducirlas con posterioridad en las primeras 24 horas. Para facilitarle la vida a los pacientes, en lugar de funcionar con ratios y que tengan que introducir continuamente las raciones, se deja preestablecido lo que suelen comer en desayuno, comida y cena, y también se pueden configurar comidas más pequeñas y comidas más grandes. También pueden seleccionarse el contenido alto en grasas, como he dicho, y lo que os he comentado también del bolo único o del bolo en 2 partes. Si seleccionamos alto contenido en grasa, ese bolo será administrado a los 60 minutos y el paciente debe confirmar el bolo que le propone el sistema, pero puede modificarlo. En cuanto al modo ejercicio, que también es interesante y muy útil, se recomienda que se haga la práctica de ejercicio con 60 minutos de anticipación, pero al igual que con las ingestas, esto se puede hacer hasta 24 horas después. Conviene indicar la hora de inicio, la duración del ejercicio y la intensidad, establecida como baja, moderada o alta. Lo que hace el sistema es incrementar durante ese periodo el objetivo en 70 miligramos de decilitro y le puede recomendar hidratos de carbono de forma más precoz. En cuanto a la hiperglucemia, que se define como un valor por encima de 180 no modificable, y hemos comentado que en principio lo que hace es administrar bolos correctores, pero nosotros podemos seleccionar un umbral de hiperglucemia más alto, pero esto no afecta en absoluto al funcionamiento del algoritmo. Lo único que si ponemos un umbral de hiperglucemia más elevado, el porcentaje de valores dentro y por encima del rango va a cambiar la estadística, pero el algoritmo va a funcionar de la misma manera. ¿Qué pasa con la gestión de la hipoglucemia? Nosotros podemos poner el umbral entre 60 y 85, habitualmente lo ponemos en 70. ¿Y cómo funciona? Cuando la glucosa se sitúa entre 70 y 80 miligramos de decilitro, entre 70 y 85, el algoritmo lo que va a hacer es modificar o suspender la basal con o sin recomendación de carbohidratos de emergencia. Y cuando llega a 70, evidentemente que le va a recomendar que tome hidratos de carbono. La ingesta de carbohidratos o la recomendación de carbohidratos es una diferencia con los dos sistemas anteriormente comentados. Si el umbral de hipoglucemia lo establecemos, por ejemplo, en 80, el funcionamiento será el mismo, pero cuando el paciente alcance el valor de 80 a 95, actuará de la misma manera y cuando la glucosa llegue a 80 es cuando le va a recomendar que ingiera más hidratos de carbono. Después dispone de un modo Zen que lo que hace es aumentar el objetivo de glucosa de forma temporal. Imaginemos que es una persona que tiene una reunión y que quiere sobre todo no hacer una hipoglucemia en ese periodo, pues puede incrementar el objetivo de glucosa de forma temporal entre un 10 y un 40% y con una duración de entre 1 y 8 horas. Y en cuanto a los conceptos de agresividad, que también son conceptos que no están ni en 780 ni en Control IQ, lo que implica la agresividad, que por defecto está en 100%, es la rapidez con que el algoritmo intenta alcanzar la glucosa, por lo tanto, la glucosa objetivo. Por tanto, el porcentaje de agresividad va a implicar más o menos insulina. En normoglucemia va a modificar basal de una forma más o menos agresiva, en hiperglucemia va a modificar los microbolos de corrección también de una forma más o menos agresiva y las agresividades en las comidas van a hacer que el bolo sea pues, más grande o más pequeño. No os voy a leer las características de cada uno de los parámetros, pero sí que, bueno, quien tenga interés o esté utilizando el sistema o piense en utilizarlo, pues que sepa cuáles son los rangos de cada uno de los valores que podemos configurar. Y luego el paciente pues tiene su dispositivo externo con el que va a utilizar, el sistema. Es un dispositivo que bueno, tiene un tamaño aproximado de un móvil
y que ya en la pantalla de inicio casi puede funcionar todo de una manera bastante rápida y sencilla. Tiene pues el acceso al modo Zen, tiene también la gestión de la comida ya muy a mano, la selección de ejercicio físico también, tiene valor de glucosa con tendencia, en verde si está dentro del valor objetivo, saldría en rojo si está por debajo y en amarillo si está por encima, y tiene las gráficas de las últimas horas. Es decir, que es un gestor que de una manera bastante rápida, ya si dejas los conceptos clave ya configurados, pues es muy fácil de llegar, digamos, a donde quieres llegar y utilizar. Después, esos datos suben directamente a la plataforma Your Loops. En la plataforma Your Loop tenemos pues, muchos gráficos que podemos ver. Hay un informe que se puede convertir en PDF, donde están todos los resúmenes del periodo que nosotros hayamos querido analizar, desde cuando cambia el cartucho, porcentaje de tiempo en rango por encima y por debajo, promedio de carbohidratos, promedio de insulina, glucemia media, proporción insulina-bolo, tiempo modo on o off. Tienes también un gráfico, ¿no?, similar a gráfico AGP, con mediana y percentiles. Tienes todas las características del sistema con todos los parámetros de configuración y obviamente de una forma muy visual también tienes en colores, ¿no?, que siempre es más útil para los pacientes, pues los porcentajes de tiempo en rango, el promedio, lo que sería la hemoglobina estimada, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Aquí los otros parámetros de configuración. Es también interesante que es fácil ver cuándo se han realizado cambios en la configuración. Aparecen los cambios resaltados con la fecha en la que se han hecho modificaciones. Si queremos mirar los días individuales, también es bastante visual. Vemos toda la basal que se va modificando, la cantidad de basal que va pasando en cada momento, la glucosa de día por día. Estos serían los bolos con los hidratos de carbono que ha ingerido. Aquí vemos que el bolo sí que es dual, aquí los carbohidratos de emergencia que ha ido solicitando, por tanto podemos analizar pues, de una manera bastante visual, ¿no?, qué problemas puede haber o qué cosas se tienen que modificar. Voy a poner algunos ejemplos, no sé, sería por ejemplo el caso de un paciente en el que vemos como aquí pues desayuna, se pone el bolo con sus hidratos de carbono, hace una excursión hiperglucémica importante. En la comida vuelve a hacer un pico de hiperglucemia también importante, en la cena también. Vemos que aquí ha seleccionado el modo ejercicio, pese a lo cual le recomienda hacia el final de la realización del ejercicio por dos veces ingesta en carbohidratos. Por tanto, bueno, pues aquí los ajustes que podríamos realizar más sencillos quizás sería aumentar la agresividad en las 3 ingestas y a lo mejor decirle que aumente intensidad de ejercicio. Se ha seleccionado una intensidad baja, pues una intensidad media para que quizás durante el ejercicio ya le vaya modificando, le recomiende algo de ingesta de hidratos antes de que lo finalice. Aquí tenemos un ejemplo pues un poco contrario, ¿no? Un paciente que la recomendación que le ha hecho de bolo para el desayuno ha acabado en una hipoglucemia. Vemos también que es un paciente que frecuentemente está por encima del objetivo, ¿no?, prácticamente a lo largo de todo el día. Por lo tanto, pues quizá le podríamos recomendar, desde luego, un descenso de la agresividad en el desayuno y un aumento de la agresividad de hiperglucemia, porque sí que es verdad que cuando está alto le va administrando bolos de corrección, pero le cuesta mucho llegar a meterse dentro de los valores normales. Y aquí tenemos otro ejemplo en el que también es un paciente que fuera del periodo postprandial, ¿no?, situación en la que no hay bolo, ¿no?, pues le va solicitando también hidratos de carbono con relativa frecuencia. Entonces, aquí quizá podríamos también plantear, porque es verdad que es un paciente que va muy bien, tiene un 93% de tiempo en rango, quizá bajar un poco el umbral de hipoglucemia para que le pida hidratos de carbono un poquitín, cuando esté un poquitín más bajo, ¿no? Es una de las cosas del sistema es que es muy seguro y es tan seguro que a veces solicita una ingesta de hidratos de carbono importante, con lo cual a veces después la subida es importante después de la ingesta de los hidratos de emergencia. Y este otro ejemplo en el que también le va pidiendo, ¿no?, ingesta de carbohidratos con mucha frecuencia, también separado en general, salvo alguna excepción, porque hay 2 bolos juntos de comida fuera del periodo postprandial. Entonces, aquí que siempre está muy bien, pero quizás está en algunos momentos excesivamente bien, aparte de valorar el descenso del umbral de hipoglucemia, podríamos valorar el descenso de la agresividad en normoglucemia. En cuanto a los estudios, no voy a entretenerme en ninguno de los previos de valoración del funcionamiento del algoritmo, ni de algunos realizados, digamos, en situación controlada, con diferentes comidas de ejercicio, y os voy a mencionar muy brevemente el estudio que tienen aleatorizado y controlado a 3 meses y un estudio en vida real a 6 meses.
Este es el estudio aleatorizado controlado en el que un grupo de adultos con diabetes tipo 1 que llevaban ya una bomba con un sistema de parada predictiva, se aleatorizaron a continuar con el sistema o pasar al sistema Diabeloop, en este caso con una bomba distinta, y después de un periodo de lavado se cruzaban ambas ramas, ¿no? Y en el estudio en vida real, que os enseñaré los dos resultados juntos, también un grupo de adultos, en este caso llevaban bomba pero no llevaban suspensión, se evaluaron a 6 meses de pasar a el sistema Diabeloop también con una bomba distinta, pero utilizando igualmente el Dexcom G6. Aquí eran 25 adultos. Fijaros sobre todo en las dos columnas de la derecha, los resultados en cuánto tiempo en rango obtenidos, que sería el estudio aleatorizado, alcanzaron un tiempo en rango de casi el 80%, con incrementos de tiempo en rango muy altos, con reducción de tiempo en hipoglucemia grado 1. Y lo que es más interesante, ¿no?, quizás es los resultados obtenidos en vida real a 6 meses, que es el segundo estudio. No es una N muy grande de pacientes, desde luego, pero bueno, alcanzan un objetivo, un tiempo en rango en torno al 70%, con aumentos muy importantes de tiempo en rango y con reducciones también de tiempo bajo rango. Por tanto, podemos más o menos ver que los resultados estarían en torno a del 70 o 80% de tiempo en rango conseguido. Nosotros analizamos los primeros 26 pacientes a los que les iniciamos el tratamiento con Diabeloop y que llevasen al menos un mes. Nos faltaría evaluar los que tenemos ahora, que tenemos cerca de 40, que empezaron el sistema porque tenían mal control con problemas con hipoglucemia o por elevada variabilidad. Como veis, eran sobre todo mujeres, mediana edad, 20 y tantos años de diabetes, que la mayoría venían de múltiples dosis de insulina y sensor flash de glucosa. 8 de ellos llevaban una bomba y sensor flash y solo uno venía de un sistema con parada predictiva. Entonces, con un promedio de seguimiento de 9 semanas y después de haber iniciado el sistema con un programa estructurado educativo, en el que no voy a entrar en detalles del número de sesiones, sí que vimos cómo, bueno, pues al primer mes y a los 3 meses, es verdad que a 3 meses había menos pacientes en ese momento que pudiésemos analizar, había un descenso de la glucosa media y vimos sobre todo ya en el primer mes un incremento muy importante de tiempo en rango. Venían de un 62%, ya estaban en 77 en el primer mes y 82 en el segundo, con un descenso muy significativo del tiempo por debajo de 70, con un descenso muy significativo del tiempo en hiperglucemia grado 1 y hiperglucemia grado 2, con más o menos un descenso de medio punto de hemoglobina glicosilada estimada y un descenso muy importante de variabilidad. ¿Qué hemos visto también? Bueno, pues que inicialmente a todos les configurábamos un objetivo de 110 con agresividades del 100%, que sería la configuración estándar, pero posteriormente vimos que la mayor parte de los sujetos a los 3 meses habíamos reducido el objetivo de glucosa. Aquí es donde nos dimos cuenta de que deberíamos introducir los datos, la dosis total diaria de insulina del que el paciente estuviera utilizando previamente, sin reducir, porque realmente a los 3 meses tuvimos que aumentar la dosis total diaria de insulina en la mayor parte de ellos, y también fue necesario aumentar algunos de los factores de agresividad en todos los sujetos a 3 meses. Pero bueno, en el primer mes de uso estamos muy satisfechos porque el 65% de nuestros pacientes habían alcanzado el objetivo combinado de tiempo en rango por encima del 70% y tiempo bajo rango por debajo de 70 de inferior a un 4%. Bueno, aquí os muestro un ejemplo muy breve y esta es una paciente de 41 años con una diabetes desde la adolescencia que siempre había ido muy mal, se controlaba en otro centro, nos la llevaron en su tercera gestación para que la viéramos nosotros, se le puso una bomba de insulina, tras el parto prácticamente abandonó el seguimiento, venía poco, iba mal controlada, no utilizaba mucho la bomba, con lo cual se le dio de alta sin bomba a su centro de origen. En 2019 allí le iniciaron el freestyle libre sin clara mejoría y nos la vuelven a llevar a nosotros en enero de 2020 para ver si le proporcionamos otra vez una bomba de insulina con una glicada de casi 12%. Hicimos un cambio de insulinas de nueva generación, hicimos todo el repaso educativo habido y por haber. La paciente estaba más motivada que nunca por el pico reciente de una nefropatía con proteinuria franca, pero veis que justo el día antes de iniciar el sistema Diabeloop tenía solo un 30% de tiempo en rango con una enorme variabilidad. Pues bien, 3 meses después de iniciar el sistema, ya la teníamos como un 80% de tiempo en rango con una hemoglobina glicada estimada de 6,7 y un 28% de coeficiente de variación. Sí que durante este periodo se hicieron varios ajustes individuales, casi todos ellos virtuales, porque vive muy lejos de Barcelona y la paciente está encantada con el sistema.
Le parece fácil, discreto, cómodo y está feliz. La última vez que me lo miré antes de preparar esta charla, 11 meses después del inicio de Diabeloop, y pese a haber pasado la infección por COVID, una infección urinaria, de haber estado ingresada por una biopsia renal, de haberle iniciado el nefrólogo un ISGLT2 y de haberle cambiado el trabajo a tener un turno fijo a tener 2 turnos, la paciente continúa con 80% de tiempo en rango, muy buena estimación de glicada y muy poca variabilidad. Nosotros le empezamos la configuración estándar con el peso que tenía en ese momento, con la dosis total diaria más o menos que utilizaba, sumando la prandial y la ratio, bueno, y la rápida que se ponía según los ratios. Y en la configuración 11 meses después veis que la agresividad en desayuno la hemos aumentado, la agresividad para la cena también y la agresividad para la comida también. Como os decía, son normalmente cosas que conviene o que vemos que frecuentemente se tienen que ajustar. Este caso es de una señora de 56 años, una paciente con una diabetes desde los 16, que lleva ya muchos años con una bomba, que lleva también tiempo con un sensor freestyle libre, pero que pese a ello, en noviembre del año pasado le empezamos un sistema de Diabeloop porque no tenía buenos tiempos en rango, mucha variabilidad, mucho tiempo por encima de rango, llevaba su pauta basal y su configuración de su bomba combo e iniciamos Diabeloop. También lo configuramos todo de manera estándar, con el peso, la dosis total de insulina que estaba utilizando y 3 meses después, también es justo 3 meses después de haber iniciado, 80% de tiempo en rango, casi sin nada de hipoglucemias, una glicada estimada de 7 y una variabilidad de un 25%. También vemos cómo en la última visita, revisando lo que lleva configurado, lleva también un incremento de la agresividad en hiperglucemia y de la agresividad para la. Y nada, yo creo que el sistema verdaderamente, voy a hacer unas consideraciones finales, es muy, muy eficaz. Recomendaciones, importante, introducir peso bien y reevaluarlo, introducir bien la dosis total diaria de insulina, es verdaderamente eficacísimo en la prevención de hipoglucemia, aunque a veces pide quizá un poco más o se quejan los pacientes de más hidratos de carbono de rescate excesivos. En el caso de que no coman demasiados hidratos, si no anuncian la comida, la verdad es que el sistema no funciona tan mal. El modo de ejercicio es bastante eficaz, el modo zen es verdad que se utilizaba poco, que quizá los conceptos más difíciles de diferenciar son la agresividad en normo y en hiperglucemia, a veces es difícil saber cuál tienes que ajustar, que es muy eficaz de forma muy rápida, es decir, no hay que esperar demasiado para hacer ajustes, la primera semana, primeras 2 semanas, desde luego puedes hacer ajustes sin problema y que se valora muy bien por los pacientes. Precisamente una de las cosas que valoran es no tener que indicar las raciones cada vez, sino poder dejarlo ya preestablecido, el sensor que no lleva calibraciones, no nos olvidemos que la bomba lleva un cartucho precargado, eso también es una cosa cómoda para el paciente. Y si hay alguna cosa de la que se suelen quejar un poco, claro, es de tener que llevar un gestor externo. Todos piden que esto pudiera estar dentro de su teléfono móvil, que a veces pierde un poquito la señal y a veces se quejan un poco de los hidratos de carbono que va recomendando. Y bueno, no quería acabar sin agradecer a, evidentemente, las personas que hacen que todo esto funcione, que son todo nuestro equipazo de educadoras, dietistas, auxiliares que trabajan con nosotros en el hospital. Y nada más, muchas gracias. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Aunque estamos en tiempo, pero yo creo que con los problemas que hemos tenido podemos permitirnos alargar, aunque sea 5 minutos o un poquito más de preguntas para intentar contestar algunas de las muchas preguntas que tenemos en el chat, muchas para las pediatras. Hemos atraído mucho el interés de los pediatras, pero algunas también tenemos de Diabeloop. Empiezo por la de los niños, os las leo las que así me han parecido más importantes y vosotras la contestáis como queráis. Hay una pregunta ya desde hace varios días. ¿Qué sistema os parece más apropiado para un niño de 2 años con controles muy irregulares? Y luego hay otras 2 preguntas dirigidas especialmente a Raquel. Isolina dice para Raquel, gracias. ¿La corrección por la grasa proteína se meterían los gramos equivalentes? Y otra, si quieres, Raquel, te la leo, pone enhorabuena a la doctora Barrios. Quería preguntarle cómo maneja el ejercicio en aquellos pacientes que tienen que desconectarse la bomba, deporte de contacto, acuático. Y en segundo lugar, ¿qué recomendaciones darías para días de enfermedad?
fiebre altas, en las que Control-IQ no evita totalmente la hiperglucemia. Cambiar a otro perfil con más insulina, a modo manual, a basal IQ para poder poner basales temporales. En primer lugar, en el niño de 2 años no hay ningún sistema dentro de ficha técnica que se pueda utilizar. Con lo cual, pues no voy a decir ninguno porque ninguno está. Hay estudios en marcha tanto en 780 como en Control-IQ, y cuando ya tengamos los resultados de los estudios y estén aprobados, pues ya miraremos cuál es el mejor. El otro aspecto era lo de la grasa-proteína. La grasa-proteína, es decir, a mí me llama la atención cuando Ana decía del Diabeloop que lo ponen a los 30 minutos, a mí me parece que es muy pronto el poner el siguiente bolo tan pronto, porque el aumento de la glucosa se produce más tarde, es decir, se produce a partir de las 2 horas y luego dura más. Cuando no es muy grande, es decir, el sistema, el Control-IQ, que es el que yo me he dedicado, generalmente sí puede, tarda un poco. Es decir, lo que yo creo que tenemos que transmitir al paciente es que no tengan esa prisa, que empiecen a poner ellos muchos bolos, porque es que dicen, es que no es muy tan eficaz. Tardan, pero igual que con la otra, cuando tú pones la insulina. Si no, yo lo que hago es a la hora y media o 2 horas, considerando la grasa-proteína, nosotros utilizamos la unidad grasa-proteína, sabes que no hay ninguna cosa establecida de cómo hay que medirlo, pero yo creo que no va mal la unidad grasa-proteína si utilizas una unidad grasa-proteína como 150 calorías y pones la misma ratio que para 10 gramos de hidratos de carbono. Y eso es lo que yo hago. En cuanto al ejercicio, yo suelo mandar poner el modo ejercicio de 60 a 90 minutos antes del ejercicio aeróbico. Hay que distinguirlo del ejercicio anaeróbico, porque eso es muy importante. Entonces, de 60 a 90 minutos, y luego se quitan que paren el sistema, para que el sistema luego funcione bien, porque si no está saliendo insulina que luego considera como insulina activa o demás, y que quiten el sistema, y eso sería. Y para enfermedad, pues depende que sea una enfermedad, si tienes cetosis y tal, yo en esos casos quitar el sistema y pasar a bomba, y si tienes cetosis hay que mirar que no tengas también el catéter o alguna cosa para ver si es que tienes que pasar a múltiples dosis. Otra cosa ya es una cosa un poco más crónica, que tú ves que necesitas como un 20 o un 30% más, puedes hacer un perfil diferente donde aumentes un 20 o un 30% más. Pero bueno, yo creo que hay que individualizar mucho en estas circunstancias. Creo que eran las cosas que habían preguntado, ¿no? Más o menos. Sí. Para Ana nos preguntan, ¿cuándo estará disponible el sistema de Diabeloop en niños? Otra pregunta es, Diabeloop administra bastante menos insulina en forma basal con respecto a otros sistemas en general. ¿Cómo lo explicarías? Y luego, ¿cómo manejar el estrés? ¿Qué solución tendríamos para situaciones de estrés? Vale, pues respecto de cuándo va a estar para poderlo utilizar en niños, pues no lo sé. Quiero decir que habría que preguntárselo, no lo sé. No sé si tienen alguna cosa ahora mismo en marcha o no en niños. Pasa un poco lo mismo en embarazo, que tampoco tenemos nada. Y eso es un problema como tú has dicho. El estrés te refieres a enfermedad, ¿no? O sea, entiendo que es la misma pregunta que para Raquel. Claro, cuando coges una gripe, coges tal, bueno, aquí no hay un perfil basal diferente que tú puedas poner como ha explicado Raquel. Aquí tienes que confiar que el sistema vaya haciendo. Si realmente estás muy hiperglucémico, la única manera es salir del modo automático, volver al modo manual y utilizar pues, las prestaciones habituales de la bomba, ¿no? Basales temporales o pues, un poco lo mismo que ha dicho Raquel, o administrar de insulina subcutánea si piensas que pues, puede ser otro problema relacionado con el catéter. No sé si... Yo quería decir una cosa. A mí cuando preguntan del estrés, a mí me parece muy interesante porque es quizá uno de los problemas del sistemas automáticos, que cuando alguien tiene un estrés, el sistema aumenta la basal, pone el valor de autocorrección y cuando el estrés se para, pues hay tendencia luego que puedes tener incluso una hipoglucemia. Es quizá de las cosas más difíciles que el sistema no tiene bien comprendido, es decir, que es muy difícil porque ¿cómo distingues una hiperglucemia de estrés de una hiperglucemia? El sistema no lo sabe. Entonces, el sistema no lo sabe. La única cosa diferencial quizá del sistema Diabeloop es que en esta situación que tú estás comentando, Raquel,
como el sistema, aparte de pararlo todo, te va a recomendar que ingieras carbohidratos, pues cuando eso ocurra, pues te va a pedir que comas más, ¿no? Es la única cosa, ¿no?, que te puede, pero no hay una manera de decirle al sistema, es que ahora estoy enfermo un día, ¿no? Claro, en niños entiendo que es mucho más habitual, pues quizá lo vemos menos. De hecho, con Diabelupa hay una publicación con la administración de corticoides, de unos casos que administran corticoides, ¿no?, que sería también una situación puntual de hiperglucemia, y ven cómo les funciona, cómo funciona el algoritmo, y bueno, se comporta bastante bien. Es decir, pero bueno, son cosas muy puntuales. Sí, pero es distinto el corticoide, que es más mantenido que el estrés, que es claro, y que no sabes cuándo termina, que por ejemplo son los exámenes o es cualquier, y entonces de repente el estrés desaparece y te produce, bueno, la parada, pero no suele llegar a hipoglucemia, pero sí ya muy justo, entonces la gente tiene miedo y toma algo y entonces luego sube. Es decir, que tendríamos que tener algún sistema, hay que decir que tienen que comprender muy bien qué es estrés y qué es otra hiperglucemia por otra causa, porque va a ser distinto la evolución, ¿no? Bueno, y luego con Diabelupa pueden administrar lo manual, ¿no?, los manuales también para corregir, quiero decir que también es una posibilidad de ajustes, aunque la recomendación es que lo haga lo menos posible. Para Pilar Bahillo, estamos empezando a oír hablar, ya estamos intentando qué sistema para cada paciente, ¿no? A qué sistema vamos dirigiendo a cada paciente. Y empezamos a oír hablar, que yo sepa no hay una evidencia clara al respecto, empezamos a oír hablar de 780 para pacientes que vienen más con problema de hiperglucemia, o Control-IQ o Diabelupa en caso de adultos para pacientes que vienen con más problema de hipoglucemia. ¿Creéis que hay una base para eso? ¿Crees que tiene problemas 780 para manejar la hipoglucemia? Que sería un poco centrado en tu presentación. A ver, yo a día de hoy no hay evidencia suficiente para recomendar un sistema u otro para un paciente. Es decir, no hay un perfil de paciente al que tú le recomiendes un sistema u otro. Generalmente se hace en función de lo que cada uno puede, ¿no?, en función de los contratos que hay en cada centro hospitalario. El único trabajo que yo conozco es el que ha presentado la doctora Barrio, que compara dos grupos de pacientes, es pediátricos, es un estudio pequeño y que sí que reporta que el sistema 780 tiene mejores resultados en hiperglucemia y para mejorar el tiempo en rango, y el Control-IQ lo que consigue es disminuir el coeficiente de variación, la variabilidad y el tiempo en hipoglucemia. Pero vamos, hasta mi conocimiento no hay evidencia científica como para recomendar un sistema en un paciente u otro. Y luego, respecto a la hipoglucemia con la 780, bueno, pues a veces tiene problemas, pues a veces, por ejemplo, con lo que estabais comentando con el estrés en una jornada escolar, que tienen un examen, tienen una hiperglucemia, pues lo que hace es empezar a incrementar la infusión basal automática y los bolos autocorrectores, empieza a poner y luego rápidamente llegan, no sé si a hipoglucemia, no muchas veces, pero próximo a la hipoglucemia. Y también hay muchos problemas de hipoglucemia cuando no se ponen los bolos a su tiempo. Si se pone el bolo tarde, ya está la hiperglucemia en el medio y se suma el efecto del bolo que ponen tarde con el efecto de la basal máxima y de los bolos correctores. Y uno de los principales problemas en pediatría es que debería tener el sistema distintas agresividades, es decir, poder configurar un factor de sensibilidad y una duración de la insulina, y un objetivo diferente por el día que por la noche, porque lo que te viene bien para el día no te viene bien para la noche. Por la noche necesitaría ser más agresiva. Yo, si me permitís, quería añadir una cosa. Este estudio al que os referís es un estudio retrospectivo, ¿no? Quiero decir que aquí no se puede descartar que haya un sesgo de selección de que tú ya le has puesto un Control-IQ a una persona con un perfil muy concreto y a lo mejor una 780 a otro. Entonces, no sé si esto le quita un poquito de validez. Lógicamente, no hay un estudio diseñado específicamente para comparar los tres sistemas, ¿no? Y aparte de los ensayos que consiguen tiempo en rango de cada uno, pero yo creo que esa comparación se debería de hacer de manera prospectiva y aleatorizada, ¿no?
Sí, no, tiene un valor relativo. Sí. Yo lo he puesto porque era lo único que había, pero era un retrospectivo. Sí. Y además ellos decían, somos dos centros que hacemos un tratamiento muy parecido. Bueno, pero ¿cómo habéis elegido uno, cómo habéis elegido al otro? No, yo creo que es difícil decirlo, pero si quieres un poco aproximarte, es decir, posiblemente Control IQ necesita un poquito más de participación, que el 780, porque hay que modificar más pues, factores de corrección que a veces no son tan fáciles, y sobre todo es que el objetivo de Control IQ es más alto. Entonces, pues bueno, pues, yo creo que todo esto va a ir evolucionando y todos van a ir, pues como ahora la Omnipod 5, que van a tener objetivos no solamente estos, sino individualizados, como decía Pilar, en los distintos momentos del día. Nosotros en la edad pediátrica vemos que hay momentos en que hay más tendencia a la hipoglucemia y necesitamos ahí un objetivo diferente. Y ahora no lo podemos poner. Pero bueno, estamos en un camino, estamos empezando un camino y todo va a llegar seguro. Hay una pregunta para ti, Raquel, repetida. Por una parte, Ignacio Conget, porque ha llamado la atención lo que has dicho de la insulina activa, de quitar la insulina activa. Ignacio Conget, la consideración de insulina activa siempre ha sido un tema de seguridad. ¿Por qué debemos quitarla o no considerarla? Y María José Picón dice, ¿podrías volver a explicar lo de quitar o no la insulina activa del bolo? No lo he comprendido bien. Vale. La insulina activa, cuando la glucosa está por debajo de 110, se quita automáticamente. Cuando está por encima, no se quita automáticamente, ¿no? Entonces, deberíamos quitarla porque, si no, el bolo va a ser demasiado excesivo. No sé si veis, no, yo me quise acortar porque quería que fueran los 20 minutos. Entonces, en uno de los ejemplos que ponía, veíamos que luego él tendía, no llega a hipoglucemia, pero sí que había parada de la administración de la basal porque no había quitado la insulina activa. Es decir, esto sí que es interesante cuando tienes mucha insulina activa previa. Sobre todo que es lo mismo que cuando pones el bolo tarde, porque claro, cuando pones el bolo tarde, tienes la insulina basal que ha aumentado, el bolo de autocorrección que a lo mejor se ha puesto, con lo cual tienes mucha insulina activa, es cuando tienes mucha insulina activa. Y es para que tú disminuyas ese bolo para evitar las hipoglucemias posteriores y a veces no solamente no solo la hipoglucemia, sino también la parada de la administración de insulina que luego te lleva a subidas posteriores. Y si queremos disminuir esa variabilidad, tenemos que hacer estas cosas que, claro, que no son tan fáciles, pero también en las 780 tenemos el bolo seguro. Este bolo seguro que te quita para cuando tienes riesgo de hipoglucemia a las 4 horas y que la gente cuando ve que le quita insulina, pero hace a lo mejor un poquito de explico, dice, pues me voy a poner un bolo más agresivo, y es todo lo contrario, tengo que poner un bolo menos agresivo. Es decir, que cada sistema tenemos que ir conociendo un poco a fondo cómo le podemos sacar la mayor rentabilidad. A mí el Diabet Loop no tengo ninguna experiencia, visto desde fuera, Ana dice que es facilísimo y tal, yo digo, menos mal que por ahora no está por debajo de 18, porque me parece complicado, con las agresividades. Bueno. Claro, pero por lo que tú dices, Raquel, porque es algo con el que te familiarizas, porque realmente es un sistema sencillo, sobre todo para el paciente, pero para el profesional hay menos parámetros en realidad. Aunque parece que haya más, realmente tampoco hay tantos parámetros para ajustar. Pero bueno, como todo. Hay una pregunta en ese sentido y si os parece terminamos. Dice, una pregunta para todos. ¿Qué sistema les parece más fácil para iniciar un paciente que viene de múltiples dosis? Es complicado, ¿no? En función de la experiencia de cualquiera que dominemos, la persona, el equipo que lo ponga, el que domine. Y sabiéndolo, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que tenemos. Así que nosotros tenemos que conocer a fondo todos. Y luego, yo no me definiría por ninguno, nosotros, de los dos que tenemos, los dos pueden ser eficaces. Yo quizá desde mi punto de vista y por lo que también comentan los pacientes y las educadoras, quizás es más fácil de iniciar un Diabet Loop que el 780 y Control IQ. Pero bueno, quiero decir, tampoco probablemente con una gran diferencia, pero sí que es verdad que es bastante sencillo y sobre todo valoran lo de las raciones, todo esto. Entonces, por eso digo que muchas veces en estos estudios hay un poco de sesgo también de selección del paciente, porque a lo mejor
le propones este sistema a alguien que crees que no va a ser tan fino haciendo las cosas y a lo mejor le propones un control IQ o una 780 a alguien que crees que, bueno, que lo va a hacer todo como mucho mejor. O sea, que insisto que hace falta hacer algún comparativo entre los tres. Efectivamente. Bueno, pues muy bien, yo creo que podríamos ir cerrando. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por la paciencia, esperando ahí a que se reanudara. Yo me quedaría quizá con la frase que ha dicho Raquel, que me ha gustado mucho, que hay que creer en la tecnología porque ha demostrado buenos resultados, o sea, no es una fe ciega, sino que ha demostrado que resuelve el problema del control de la diabetes como nunca antes habíamos podido resolverlo. Con lo cual lo que tenemos que es seguir aprendiendo y cada día más. Y habrá que hacer otra guía y actualizar la guía y estudiarse la guía y no acabaremos nunca. Afortunadamente, eso es bueno, ¿no? No nos aburrimos, Pilar. No nos aburrimos. No. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias a todos, gracias a la SED y al resto de los miembros del grupo y de los autores de la guía por su participación. Despedimos ya. Muchas gracias. Venga, Gracias. gracias. Adiós a todos. Adiós.